Pongo a grabar. Bien. Vamos a ver ahora el tema del conceptualismo. Esta corriente va a iniciar con un autor que se llama Yves Klein. Yves Klein es un pintor que va a inaugurar, de acuerdo con varias y varios, las técnicas del performance por un lado, pero por otra parte, lo que va a hacer es iniciar una nueva búsqueda de cómo se constituyen los colores y cómo se puede usar la luz para el uso de los colores. En esa perspectiva, Yves Klein lo que va a decirnos también es que el pintor, el artista en general, es un artista que no tiene por qué estar presente en la obra. Es decir, si ya por un lado Marcel Duchamp hacía décadas, 2 o 3 décadas antes, había propuesto que el objeto, el arte objeto, no tenía por qué ser necesariamente elaborado por su creador, es decir, por el pintor, el escultor, el artista en general. Lo que queda plasmado, lo que queda como obra, es un objeto que puede ser producido en masa, como el urinario aquel que voltea a Duchamp y le pone nada más R-Mute, o bien puede ser una obra en la cual el artista o la artista fundamentalmente lo que hacen es dirigir la obra como si fuesen directores de música, de orquesta. Entonces, Yves Klein lo que va a hacer es constituir una nueva forma, insisto yo, de plantear paletas de color y contrastes, ¿no? En un primer momento empieza a construir obras como estas. No se le entendía muy bien en la discusión que inicia, pero después va a generar toda una teoría del color que va a sintetizar en su propuesta de lo que él bautizaría como el azul Klein, ¿no? Es decir, constituye un nuevo color, una nueva forma de matiz, una nueva tonalidad del azul, al cual lo nomina, él pues, evidentemente es su creador, como el azul Klein. Como pueden ver, pues es un azul hermosísimo el que nos regaló este compañero y que evidentemente pone en tensión mucho de lo que se estaba discutiendo en la época. Yves Klein va a proponer lo que él llamó en su momento la antropometría, es decir, la construcción de obras a partir del cuerpo humano, pero justamente un cuerpo que no es el del artista mismo, ¿no? Es decir, hay un performance, ahí sí literalmente hablando, que lleva a que en un lienzo, por ejemplo, estén plasmados los cuerpos de 5 modelos que están interactuando con el pintor, que están enfrente de una pequeña orquesta de música de cámara y con espectadores que están observando la obra, escuchando la música al mismo tiempo y el pintor literalmente actuando o interactuando como si fuese un director de música con esto. Esta es una de las imágenes de ese performance en el cual las modelos están utilizando directamente la pintura. Yves Klein lo que va a hacer es, primero, utilizar paletas monócromas, ¿no? Y luego patenta su color, el azul Klein que les digo, a partir de colores primarios, que son azul, el rosa, el rojo y el dorado, ¿no? A partir de esto, lo que va a hacer es decir, hay que eliminar la mano del artista del proceso creador, ¿no? Incluso de la pieza artística como tal. Y por eso, Yves Klein lo que va a hacer es empezar a trabajar con la idea del vacío. Seguramente ustedes han escuchado hablar de John Cage, ¿no? La tesis de John Cage es fundamentalmente decirnos, ¿sabes qué? En la música importa tanto el sonido como el sonido, ¿no? Es decir, el silencio importa tanto como aquello que estamos escuchando en los acordes y por eso es importante dejar que el sonido se escuche, aunque suene a una tesis contradictoria. Lo mismo hace Yves Klein. Empieza a trabajar con la idea de que la pintura debe ser capaz de mostrarnos el vacío y entonces lo que hace es esto, ¿no? Va a poner en una de las salas de exposición esta obra, creo que ahí se ve mucho mejor, en la cual
literalmente hay un cuarto vacío y una lámpara iluminándolo, y esa es toda la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que le importa a Yves Klein es mostrar la magnitud o las dimensiones del espacio, y en ese sentido también las ausencias o las presencias de los colores. En esa perspectiva, Yves Klein lo que hace es inaugurar una nueva discusión en torno hasta dónde lo artístico predomina en términos de una noción de la crítica de la realidad y también de construcción de la realidad. Vamos a ver en esa perspectiva también cómo el pintor se desprende de la obra, y al desprenderse de la obra, lo que va, o a lo que va a llevarnos es, estoy buscando el video, denme un segundo, lo que va a hacer es justamente constituir una relación nueva de lo estético, de lo artístico como tal, ¿no? Frente a el mundo físico, el mundo material, el mundo histórico, y ese mundo histórico, cómo se va a constituir respecto de la, ya lo encontré, cómo va a generar toda una nueva forma de entender lo que tenemos enfrente, por un lado, pero también por el otro, aquello que puede ser representado a partir ya no solamente del color, ya no solamente del pincel, sino del propio cuerpo humano. Esto que les había mostrado de Dalí, cuando construye aquella imagen con los cuerpos, Yves Klein lo lleva a una, digamos, fase de mayor radicalidad y nos lleva a esto que vamos a ver aquí en la pantalla. Fíjense cómo, me dicen si lo ven y lo escuchan, ¿no? Por favor. Il y avait une soirée où il a invité... Denme un segundo, es que ella es una de las modelos que participaron en el performance. Il y avait une soirée où il a invité la bourgeoisie française. Il a dit, écoutez, venez dans mon atelier, voyez comment je peins. Et il y avait plusieurs modèles qui rentraient dans... C'était dans une galerie nue et qui se sont peints avec du bleu et s'appliquaient leur corps contre une toile blanche avec une symphonie monotone d'ailleurs qui les dirigeait. Et tout ça s'est passé comme un ballet. Beaucoup de gens ont compris et d'autres trouvaient que c'était juste pour faire du spectacle. Il faisait venir d'ailleurs des modèles qui étaient assis dans l'atelier, mais qui étaient un peu gênés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ils ne se retrouvaient pas dans le tableau. Alors, une fois, il a dit, écoutez, jouez avec la peinture, et c'est là où un modèle aussi a mis la peinture sur son corps et il l'a fait passer sur un tableau. À l'époque, quand il faisait des monochromes, déjà en 59, il a vu ce que ça pouvait donner, mais il n'a pas voulu exploiter ça parce que d'abord, il voulait qu'on comprenne ce monochrome. Et d'ailleurs, il a fait avec un modèle, un monochrome, le modèle qui a absolument rempli le papier bleu uniforme. Et c'était nécessaire parce qu'il trouvait que le modèle devait participer un petit peu au travail de l'artiste. C'était dans les époques classiques. Bueno, creo que con eso se capta la idea, ¿no? De cómo Klein lo que está planteando es dejar que el arte se exprese de una manera distinta, ¿no? Y donde la modelo o los modelos comiencen a participar en la creación propia de la obra. Esta idea de que sea la modelo quien determine qué va a hacer con la pintura, evidentemente abre esto que después va a ser llamado o considerado como el performance como tal, ¿no? La presencia de la música y tal. Estaría fantástico que alguien algún día remasterizara estos videos y los pusiera a color, ¿no? Para ver justamente la interacción con el azul. Aquí se ve una mancha oscura
que es la pintura de este Azul Klein, pero estaría fantástico que alguien hiciera la reconstrucción de esos videos, les pusiera color y pudiéramos ver la maravilla fantástica que estaba haciendo, ¿no? El testimonio que da la modelo de cómo se da el proceso creativo modifica radicalmente las formas en cómo las personas hacen arte y cómo las personas comienzan a pensar que el arte es otra cosa mucho más allá que pintar arbolitos o generar estructuras complejas como las que se han visto a lo largo de la historia de la pintura, y que el arte es quizá algo más que esto, ¿no? El conceptualismo, tal y como lo inaugura Yves Klein, lo que nos va a dar es justamente las coordenadas de aquello que podemos pensar y construir como una cuestión más allá de lo figurativo, es decir, mucho más allá de lo que tenemos como imagen. Entonces, una de las cuestiones que van a surgir justamente con el conceptualismo es el juego de la imagen y la palabra, ¿no? Hay un pintor, un artista en general, porque empiezan a dejar de ser solo pintores, ¿no? Son escultores, son muchas cosas. Y por ejemplo, este autor es Kossuth, ¿no? Kossuth lo que va a hacer es montar esta obra en uno de los museos en los que exponía y pone una y tres sillas, ¿no? En 1965 es este cuadro. Y uno dice, ¿y dónde está la tercera silla? Bueno, si ustedes observan con atención, lo que coloca es la definición del diccionario, agarró la del diccionario Oxford, y la pone aquí, ¿ya vieron? Entonces, efectivamente, hay tres sillas. La pregunta que planteaban Kossuth y otros autores es ¿qué es más real, la palabra, la imagen o el objeto? ¿No? Si se fijan, aquí tenemos una imagen del lado izquierdo. Esta es una imagen de una silla, es una fotografía de esta que está aquí, ¿no? Luego está la silla material y luego está el concepto silla, explicado con palabras. Aquello que había hecho Miró en el cuadro que les mostré, en donde incorpora palabras a la obra. Bueno, aquí lo que hace Kossuth es decirnos, a ver, espérenme, vamos a discutir qué es más real. Y en este asunto de qué es lo real, pues se cifra la discusión del análisis de los discursos en el siglo XX, ¿no? Porque el análisis de lo discursivo va a depender en muy buena medida de lo que se entienda que es el lenguaje, de lo que es la realidad. Y este juego que hace Kossuth, de la silla materialmente existente, la imagen de la silla y el concepto de la silla, evidentemente remite a la estructura fundamental del signo lingüístico que había sido planteada ya décadas atrás, en las primeras décadas del siglo XX, por Ferdinand de Saussure, y la compilación que hacen de sus apuntes de clase sus alumnos, y que va a serlo presentado como un libro bajo el título famosísimo del curso de lingüística general. Entonces, Kossuth nos pone justamente ante esta cuestión, ¿cuál es o qué podríamos entender como que es más real? O incluso pensar que las tres tienen el mismo estatuto ontológico de existencia, el signo lingüístico expresado en palabras, pues está allí, pero además ni siquiera es un signo lingüístico hablado, es decir, no hay fonética en esta silla, es solamente la imagen de las palabras que describen al objeto silla. Acuérdense ustedes aquel esquema del signo, ¿no? El signo lingüístico tiene significado, significante y referente. En esa perspectiva nos pone a los tres juntos aquí Kossuth en esta obra, ¿no? Está el significado, la definición de la palabra silla, el significante, el objeto silla, y el referente, ¿no? Es decir, el significante como tal, ahí está el objeto, y el significado, que es la imagen mental que le estamos asignando a esto. Entonces, tenemos un sistema de referencia triple o cuádruple incluso, porque lo tenemos además específicamente ante nuestros ojos, ¿no? Esa construcción tan compleja se le imagina así Kossuth, de tal forma que lo que tenemos enfrente no es solamente, alguien puede decir, bueno, qué broma nos está haciendo este autor o este artista poniendo ahí una imagen de una silla, la silla y la definición. No, lo que está detrás es justamente este debate del giro lingüístico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo
a partir del lenguaje, de sus palabras, qué podemos representar y qué no. La tarea del arte, por lo tanto, no es necesariamente la creación de belleza, sino una nueva estructura de representación. Este cuadro también, o esta composición, fue tremendamente criticada en un origen, ¿no? Porque de alguna manera lo que Kossuth está, digamos, llevando al mundo de las imágenes es la discusión en torno a las diferentes teorías del lenguaje. Si se fijan, lo titula 4 colores, ¿no? Y justamente tenemos 4 colores ante la vista. Bueno, en esta perspectiva, lo que hace Kossuth es llevar al lenguaje y lo convierte en significados, ¿no? En lugar de objetos e imágenes, presenta palabras, lo cual, desde luego, pues busca hacer una provocación intelectual, ¿no? Esta idea, insisto, de los 4 colores, es evidente y obvio que son 4, que los tenemos ante la vista, pero en esto el lenguaje se convierte en significado. Ya lo habíamos dicho, Miró lo hace con anterioridad, otros pintores ya lo habían comenzado a hacer. Está la discusión respecto de qué es lo real, si lo lingüísticamente construido, si lo lingüísticamente interpretado o lo lingüísticamente referido al mundo de los objetos. En esa lógica, la discusión pues es tremendamente profunda porque apela a una constitución bastante compleja de la realidad. Este es Joseph Kossuth, nacido en 1975. Bien, continuemos. Tenemos entonces esta serie de construcciones en las cuales la idea del texto, o mejor dicho, la idea en el texto es una obra de arte, es tal como lo plantea Kossuth. Entonces, él pone como parte de la exposición esta serie de palabras y las convierte a las palabras en la obra de arte como tal. Algo que a nadie se le había ocurrido con anterioridad, porque no se había planteado en estas dimensiones la estrategia didáctica, la estrategia discursiva y la estrategia de reflexión filosófica en torno a la profundidad del lenguaje y la capacidad de las palabras de funcionar más allá de sus significados y convertirse en signos de signos. Esa es una construcción tremendamente compleja que hace este autor y que nos pone ante pues, un dilema tremendo de cómo poder construir obras, ¿no? Lawrence Weiner, o Weiner, nacido en 1942, es este hombre que está acá, también va a construir una obra en la cual la imagen importante es la palabra, ¿no? Fíjense qué interesantísimo esta composición que tiene ahí, marcada o dividida en 3 partes, pero fíjense lo que dice en el suelo, ¿no? Dice, fuera de cualquier contexto dado. Uf, es una construcción lingüística bastante poderosa, porque justamente lo que están cuestionando es contexto y referentes, ¿no? Contextos y significados. Están cuestionando la propia estructura del texto. Están llevándonos a las dimensiones de debate que ya nos habían planteado con anterioridad Lewis Carroll, Charles Sanders Peirce, con sus teorías semióticas, Morris y la reelaboración o la continuación que hace la obra de Peirce, las diferentes dimensiones de pensamiento que están detrás de la propuesta y la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, las teorías interpretativas de Heidegger, las de Ricoeur y otros más, y la discusión de los semiólogos de la década de los 60 en su origen estructuralistas y luego los postestructuralistas. Todas estas corrientes, o el debate de todas estas corrientes, lo plantea Lawrence Weiner justamente en esta composición, con esa simple frase que en su sencillez encierra esta enorme complejidad, fuera o por fuera de cualquier contexto dado. Es una composición, insisto, tremendamente poderosa porque nos lleva a esta discusión, esta reflexión que cuestiona necesariamente qué es esto que llamamos arte y cómo lo podemos conceptualizar. Ahora bien, además del conceptualismo como tal, van a surgir autores como Jackson Pollock. Pollock es el gran expresionista abstracto de la pintura norteamericana, ¿no? Y lo que va a hacer Pollock es comenzar
a llevar al expresionismo, pero a los niveles de lo abstracto, donde desaparece toda forma y donde lo que cuenta es lo figurativo, pero lo figurativo no reflejado en formas geométricamente estructuradas. Entonces, Pollock lo que va a darnos es un conjunto de nuevas estrategias de pintura, pero regresando, sí, a la, digamos, construcción del autor, pero en la cual el autor nunca va a estar en contacto con el lienzo. Pollock va a inventar esto que después va a ser llamado como el dripping painting o el action painting también, ¿no? Es decir, el pincel nunca está en contacto con el lienzo. Lo que hace el pintor es generar un proceso de decantación, un proceso de, digamos que de literalmente dejar caer gotas de pintura de manera dirigida, pero que te llevan al mundo de lo onírico. Hay una especie como de, no diría de mezcla, pero sí de fusión de diferentes estrategias, de una fusión de diferentes técnicas que llevan a Pollock y a otros más a generar esto que se llama el expresionismo abstracto, ¿no? Está Rothko, por otro lado, ¿no? Están las pinturas del action painting de Pollock, que es este cuadro que está a la izquierda. Si alguien un día va al MoMA en Nueva York, se va a encontrar toda una sala gigantesca de las obras de Jackson Pollock. Aquí está, cuenta la leyenda que Jackson Pollock se mató en un accidente automovilístico. Cuenta la leyenda que iba ebrio, lo detiene un policía, lo reconoce y le dice, es usted Jackson Pollock, lo voy a dejar ir. Es lo que cuenta la leyenda, lo dejan ir y pues a los cuantos metros se estrella y se mata el señor Pollock, ¿no? Es uno de los grandes artistas contemporáneos y que pues, generó toda una nueva estrategia de pintura y toda una nueva estrategia que, como pueden ver, está acá. Me interesa sobre todo mostrarles de qué se trata eso del dripping painting o del action painting como tal, ¿no? Tenía ya preparado aquí este videito que es corto y que tiene que ver, o mejor dicho, que expresa directamente. Afortunadamente ya tenemos testimonios en video y gráficos de estos autores que son muy contemporáneos y que ustedes van a poder ver en este video. Me dicen si se ve y se escucha, ¿no? Bueno, de hecho es mudo, no hay sonido en este video. Ah, sí, le iba a decir que no se escuchaba. No, no tiene sonido. Ahí llega Pollock, vean los zapatos, ¿no? Todos llenos de pintura. No se va a poner a trabajar, fumando, ¿no? No le importa que se queme el lienzo, que caigan cenizas, es parte de la obra y del proceso creativo, porque la idea de Pollock es que todo el cuerpo del pintor debe estar involucrado en la creación de la obra, de tal forma que pinta el espíritu y pinta el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues ahí va, ¿no? Concentrado el artista. Se ve bastante pixelada la imagen, ¿verdad? Sí, un poquito. Va a salir mejor, porque creo que así se ve mucho mejor, ¿no? Aunque se vea lo de al lado. Y este es algo súper novedoso también, porque vemos al artista en la construcción propia del material con el que va a pintar, ¿no? Esto no lo veíamos antes. El pintor pues iba, compraba, piensen ustedes en el Renacimiento, ¿no? Iban, encargaban las pinturas, a veces las elaboraban ellos mismos, pero ahora con el proceso industrial de creación de pinturas, lo que va a pasar es esto, que tiene ahí la pintura producida industrialmente y comienza a generar el proceso creativo, ¿no? Miren, ya ahí empieza, ¿no?
Y está lo que les comento, la brocha nunca va a tocar el lienzo. Y además son obras en gran formato, que esa es la otra parte del expresionismo abstracto de estos pintores. Son obras gigantescas porque se requieren lienzos lo suficientemente amplios para que el cuerpo se despliegue en toda su energía y en toda su potencia. Ese es uno. Creo que este se va a ver mejor. Lo estoy cambiando. Me dicen si se ve, ¿no? Este es el comercial clásico que mete esta cosa. Y ahí va, ¿no? La música es espantosa, ¿no? Pero si se fijan en ese proceso creativo de Pollock, lo que tenemos es una tendencia nueva. Voy a cambiarlo el video. Si se ve y se escucha, ponlo aquí en el chat. Bueno, lo interesante de este Jackson Pollock, vaya, no da para desarrollarlo solamente en una clase, pero es que influenció a toda una generación de artistas. Y voy a dejar de compartir. Denme un segundo, voy para cambiar de video. Y me van a decir si se ve, por favor. Este es otro pintor, ¿no? Es George Matthew. Pero aquí lo interesante es cómo ya está el despliegue del performance como tal. Y fíjense cómo se juntan en un proceso creativo tanto Vangelis como Matthew, que Vangelis se murió de hecho ayer, creo, ¿no? Y bueno, van a generar este tipo de construcciones en donde el proceso creativo es todo. Es decir, la obra que resulta no solamente es el lienzo, no solamente es el color, no solamente la luz, la forma que logra el artista, sino que se asume que la música que estuvo circunscribiendo la construcción de la obra, la presencia de la bailarina que está acompañando también el proceso creativo, todo eso se sintetiza en la obra, ¿no? Me lo voy a poner, ustedes me dicen si se ve, ¿no? Evangelos Papathanassiou, grec d'Athènes, qui redécouvre l'ancien chant de Byzance, improvise en parallèle avec Georges Mathieu.
Bueno, como pueden ver, lo que tenemos aquí es la necesidad de la improvisación, ¿no? Es decir, no importa el color, no importa la forma, no importa respetar cánones o estrategias de generación de lo estético, como se pensaba quizá en los siglos XVI, XVII, XVIII. Aquí de lo que se trata es de la improvisación. Si se fijan, el autor, el pintor, asume movimientos que están marcados o alineados de alguna manera con el ritmo de la música, ¿no? La presencia de la modelo sin duda alguna altera el estado de la conciencia, digamos, el referente espacial del pintor, y todo esto en conjunto lleva a un estado de conciencia que lo que importa para este tipo de artistas es plasmar eso en la obra, que se perciba por definición y por necesidad la creación del ser humano en su integralidad, el conocimiento de técnicas, el conocimiento de historia del arte, el conocimiento de la teoría del color que poseen estos artistas, se ve, digamos, potenciado al máximo cuando ponen todo eso al servicio de una conciencia alterada. No dudaría, la verdad es que desconozco si Matthew consumía o no drogas, pero no dudaría que quizá era, además recuerden la época del ácido, el LSD, y que muchos de estos pintores pintaban o bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de drogas, ¿no? Entonces, estos estados alterados de conciencia, ya sea por drogas consumidas o por el efecto hipnótico de la música, llevan a un proceso de construcción que lo que busca es la improvisación, el movimiento, y lo que se quiere es plasmar la emotividad permeada por todo lo racional del saber y el conocimiento técnico que tienen estos artistas. De tal forma que a partir de estos movimientos tenemos una construcción discursiva de lo estético que también es una forma de plantearse y de hacer política en el sentido de cuestionar el poder, en el sentido de articular una concepción de la realidad que necesariamente rompe con lo tradicionalmente establecido.